La esperanza que no avergüenza. La única esperanza que no nos avergüenza es la que tenemos en Dios. La esperanza en la economía te avergüenza. La esperanza en tus fuerzas te avergüenza. La esperanza, aleluya, que tú tienes en tus recursos, en tus habilidades, en tu capacidad, muchas veces te va a ser motivo de vergüenza. Pero en Dios no hay vergüenza, amén. En Dios hay victoria. Y los que hemos creído y los que nos hemos acercado a Él, somos testigos. Ponte de pie. El tema en esta mañana es: ¿cuál es tu esperanza? Y quiero que vayas conmigo a la carta de los Romanos, capítulo 5. Vamos a meditar en unos versículos. Vamos a leerlo desde el 1 hasta el 5. Aleluya. Romanos capítulo 5 dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice el título de este capítulo: resultados de la justificación. Y dice así la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice el apóstol, sino que también nos gloriamos en ¿qué? Dígalo fuerte, iglesia. Nos gloriamos en las tribulaciones. Vamos a ver si es cierto que nos gloriamos en las tribulaciones. Aleluya. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza, que dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado ¿dónde? En nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Ahora sí, siéntese, póngase cómodo. Aleluya. La esperanza es producto de una experiencia, o sea, de una prueba. Todas las pruebas son experiencias, ¿verdad? De las que aprendemos. Y es una experiencia aprobada. Y cuando el tiempo pasa y trata de ahogar la fe, surge la esperanza que la rescata para seguir confiando y poder sobrevivir a la espera del cumplimiento. Yo le pregunto algo en esta hora: ¿cuántos tienen una promesa de parte del Señor? ¿A cuántos Dios un día se les reveló y les dijo que los iba a sanar, que los iba a restaurar, que los iba a prosperar, que su familia iba a venir a Él y que Él iba a hacer cosas grandes en su vida? Y usted creyó, ¿verdad?, la palabra. Usted se empoderó de la palabra y comenzó a perseverar por el cumplimiento de aquella palabra. Y habemos muchos que a veces solo queremos perseverar por el beneficio. Habemos muchos que solamente queremos perseverar para ver la necesidad resuelta. Pero una vez que ya llegó la respuesta, decidimos a veces quitar nuestro corazón de Dios y ponerla en otras cosas. Y no hablo precisamente de aquellos que se van y se descarrean, aún dentro de la iglesia. Teniendo muchos años de servirle al Señor, muchas veces nuestro corazón se desvía a no darle la gloria a Dios. Muchas veces nuestro corazón, aleluya, está enfocado o afanado en otras cosas que nos hacen perder la mirada de Cristo. Pero podemos venir todos los días al culto. El cuerpo está aquí, el oído está aquí para escuchar la palabra, pero el corazón no está aquí. ¿Sabe por qué? Porque hemos vivido quizás un evangelio buscando solamente la añadidura. A Jesús habían muchas personas, multitudes que le seguían para que les diera de comer. Le seguían porque había una necesidad en ellos. Y la necesidad del hambre es terrible, hermano. Usted puede aguantar con un mismo par de zapatos mucho tiempo. Y si se le daña, si se le despega, lo podés llevar ahí a costurar, a componer, y te aguanta. Pero el hambre no. El hambre no puede esperar. La gente se puede hasta morir de hambre. Es una necesidad de primera categoría
que debe de ser solventada, que debe de ser saciada de la manera correcta. Y Jesús conocía esa necesidad y Él les saciaba, les daba de comer, les multiplicaba los panes, les multiplicaba los peces. Pero llega un momento de confrontación y le dice allá en el Evangelio de San Juan capítulo 6, le dice: ¿sabe qué? Ustedes me siguen porque les doy de comer. Hay otra traducción que usa una palabra más áspera. Dice: me siguen porque les doy de hartar. Así lo dice. Y los confronta. Pero ¿cuándo van a venir? Buscando la saciedad de su espíritu, de su alma. Hermano, y Jesús los confronta. Y dice la Escritura, allá en los últimos versículos, usted lee todo el capítulo de San Juan capítulo 6, que desde entonces muchos de los discípulos dejaron de seguirle. Óigame, no es que usted no va a venir con necesidad a Dios. Traiga su necesidad al altar, tráigalo. Pero una cosa es necesidad y otra es prioridad. Hay quienes solo buscan a Dios por la necesidad, pero no es la prioridad de su vida. Pero cuando nosotros hacemos las dos cosas juntas, cosas extraordinarias suceden. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sabe que aunque traiga hambre sobre ti, tú no vas a cambiar el amor, el favor de Dios sobre tu vida. Vas a dar testimonio de la palabra que está escrita, que dice: ni lo ancho, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir nos separará del amor de Dios. Aleluya. Y cuando has recibido palabra, viene la fe. La fe viene como don de Dios cuando tú aceptaste a Cristo en tu vida, pero se desarrolla como parte del fruto del Espíritu de Dios cuando aprendes a vivir por fe, cuando vienen las mareas altas, las situaciones, pero tú permaneces creyendo. Pero hay otra cosa. Hay palabras que Dios las cumple pronto, pero hay palabras que faltan mucho tiempo para el cumplimiento. Y hay una situación que sucede entre cuando recibes la palabra y cuando la vas a recibir. Y es el tiempo que pasa. Muchos dicen que el tiempo es el mejor aliado. ¿Ustedes han escuchado esa frase? Tiempo al tiempo, dice, porque el tiempo es el mejor aliado. Pero para algunos el tiempo no es el mejor aliado. Para algunos el tiempo les viene a ahogar la fe. Para algunos el tiempo les juega en contra de lo que ellos están esperando. Para algunos el tiempo los debilita, los cansa. Hay algunos que han estado a punto de alcanzar una gran victoria, pero como ya pasó un largo tiempo, ya no crees nada y te resignas. Entonces ahí se manifiesta la esperanza que no avergüenza. Que aunque sabes que falta mucho tiempo, que aunque sabes que hace tiempo o mucho tiempo pasó desde el día que Dios habló a tu vida y prometió que haría cosas extraordinarias en tu vida, pero que aún no se han cumplido, tenemos esa esperanza en Dios que no avergüenza, que sabemos que más temprano que tarde va a llegar a cumplirse a nosotros. Hay quienes no han podido ver esa promesa cumplida porque partieron con el Señor, pero sus hijos y sus nietos lo van a disfrutar. Tú debes de saber que lo que tú haces para Dios, lo que tú crees en Dios, no solamente te afecta a ti, afecta a tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, todas las generaciones que van a salir de ti van a ser afectados por esa fe y por esa esperanza que no avergüenza. Fe es confianza en algo o en alguien. Es convicción y certeza de que algo pasará. Y esperanza es una expectativa que va más allá. Hermano, es fácil confiar, tener fe con el recurso que contamos. Usted tiene la fe que, bueno, estamos comenzando mes, ¿verdad? Pero que al final de mes o en 15 días usted va a recibir su salario. Los que son asalariados o semanal, no sé, ¿verdad? Pero de que usted tiene esa fe y usted dice: voy a recibirlo. Es una fe natural. Pero cuando no hay nada, cuando sabes que no sos ningún asalariado, cuando sabes que solamente dependes del Señor,
Tu esperanza te va a catapultar a creer que en el camino Dios se va a proveer de un milagro para responderte. Que Dios en el camino sabe lo que tú estás necesitando. Y que donde tú menos esperes, ahí se va a manifestar la provisión del Dios de gloria, a quien nosotros continuamente estamos sirviendo. Ahí cuando vienes tú y dices: Dios, no te pregunto cuándo, ni cómo, ni dónde. Yo solo sé que Jehová Jireh es mi proveedor. Yo solo sé que Jehová es mi sanador. Yo solo sé que mi Redentor vive. Esa es la esperanza que nosotros tenemos que tener, aleluya. Y para llegar a tener esperanza plena en Dios, hay que pasar un proceso que modela y madura el carácter. Y todo eso duele. Ahora analicemos por dónde vamos o dónde estamos. Todos aquí estamos esperando el cumplimiento de algo. Todos aquí estamos anhelando, creyendo fervientemente que Dios en el futuro nos sorprende. Pero hay que ver en qué etapa de ese proceso de esperanza estás tú. Vamos a ver que lo que produce la esperanza, si usted se mantiene ahí, aleluya, en el versículo 3 del capítulo 5 de Romanos, donde dice que, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación que produce paciencia. Quiero que se mantenga ahí. Y es que lo que produce la esperanza es la prueba. Y lo que produce la prueba es la paciencia. Y lo que produce la paciencia es el fruto de la tribulación. Y nadie quiere pasar por ese episodio, esa etapa. La tribulación, hermano. ¿Qué se te viene a tu mente con esa palabra? ¿Se te viene a la mente una gran desgracia? ¿Se te viene a tu mente un gran sacudimiento por el mundo? ¿Se te viene a la mente quizás la pandemia, un terremoto, una catástrofe? Muchos de nosotros hemos pasado por ahí y hemos sobrevivido. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser atribulados? Yo pregunto en esta hora. Respóndaselo usted en su corazón. Luego que veamos la importancia de la tribulación, le vamos a decir al Señor: gracias por esa tribulación. Ningún hombre de Dios alcanzó niveles de gloria y victoria sin ser atribulado. Porque en la tribulación se produce, es una etapa muy difícil. En la tribulación se vive lo que el salmista David escribió en el Salmo 23, que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pasar por el valle de la sombra y de muerte es el proceso de la tribulación, donde las puertas se te cierran, donde las cosas no te salen bien, donde tú sientes como que entró una plaga de problemas a tu casa, a tu vida, donde te vas a sentir acorralado, acosado, sin saber qué hacer. Algunos no logran sobrevivir esta etapa. Y es cuando vienen, cuando se van y se descarrean. De repente la hermanita estaba ayunando, orando en la iglesia, esperando que Dios le diera una respuesta sobre ese esposo, sobre esos hijos. Y como no la tuvo, entonces se salió de la iglesia y se fue a buscar al curandero, al brujo, a que le lea las cartas, a que le lea las manos. Y salió corriendo a buscar la respuesta en otro lugar. Otros se cansaron y dijeron: ¿sabes qué? Con esta mujer no puedo. Es más fácil dejarla, tirarla y buscarme otra. Y las mujeres también optan por ese camino. Otros dicen: ya no puedo, y optan el camino más fácil, abandonar los hijos, soltar el regalo precioso que el Señor le había dado. Porque en la tribulación se produce la ansiedad. La ansiedad es aquella desesperación donde estás pensando que solamente cosas malas te imaginas. Una persona ansiosa va por un camino y va pensando que le va a ir mal. Se monta en un bus y va pensando que se va a accidentar. Sale de su casa y dice: no lo hagas. Tal vez su hijo quiere emprender algo. No, te va a ir mal. Tiene tanta ansiedad,
temor al porvenir, que eso provoca insomnio y la gente no puede dormir. Insomnio y se enferma y pasan tantas situaciones porque ahí está la tribulación. Si usted está pasando esto ahora es porque está en un proceso de tribulación, pero que viene con un propósito grande de parte del Señor. Produce miedo, frustración, depresión, duda, desánimo, quebranto y deseo de abandonarlo todo. Es cuando usted siente como que todo lo que hace no tiene sentido. Como que usted dice, sembré y no coseché. Ayuné y no tuve respuesta. Estoy yendo a la iglesia. Óigame, y le voy a decir algo. El enemigo es experto en chantajearlo y en restregarle en la cara el éxito de otro cuando usted está pasando dificultad. Pero no le pone el éxito del hermano que ya pasó el proceso, sino que le pone el éxito de aquel que está bajo desobediencia. Le pone el éxito de aquel que vive la vida como quiere. Y de repente vienen las palabras a decirlo: mira que aquel no es cristiano y está bendecido. Mira que aquella no es cristiana, no va a la iglesia todos los días como tú. Se pierde, solamente levanta las manos. Y mira tú que pasas en la iglesia perseverando, orando, ayunando, creyendo al Señor, proclamando que tienes un Dios de victoria y estás en calamidad. Eso pasa en el tiempo de la tribulación. Pero levante su mano derecha conmigo y diga: yo estoy esperando mi turno. Yo estoy esperando mi tiempo. Yo estoy esperando el de repente de Dios que se manifieste sobre mi vida. La tribulación viene con el propósito de quitar lo que estorba. ¿Qué es lo que le está quitando el primer lugar a Dios en tu vida? Ahí te van a tribular. Todas esas áreas que tienes primero antes que Dios son candidatas a ser atribuladas. Es un sacudimiento. Y quien no, escuche bien esto, quien no le permite a la tribulación hacerlo madurar, porque esto viene para hacerte madurar, aleluya, siempre será un niño espiritual. La tribulación solamente lo atraviesan los que son maduros espirituales, los que anhelan y desean alcanzar la madurez. Pero aquellos que no les interesa madurar, aquellos que no les interesa llevar la cruz, aquellos a los que no les interesa estar clamando al Señor y quieren que el pastor, los líderes o el amigo les ayude a llevar su carga, la tribulación no les va a permitir avanzar. Solo permite avanzar a los que alcanzan la madurez. Son los que logran pasar al siguiente nivel. Aleluya. Siempre serán niños espirituales, sin aspiración, sin visión, y vivirán una vida ordinaria solo por lo que ve. Porque los que viven una vida extraordinaria son los que han aprendido a depender de Dios, a confiar en Dios, a saber que aunque las cosas no estén yendo bien, aleluya, Dios está con él, Dios está con ellos, y que hay esperanza para los que le creen. Recuerde que los grandes mares agitados son los que forman grandes marineros. Son los mares agitados, hermanos. Es la dificultad la que va a saber de qué es que tú estás hecho. ¿Cómo saber cuando estoy listo para salir de la tribulación? ¿Quieres saber cuando usted está listo? Cuando lo que viene ya no lo ve como una amenaza, sino como lo ve como una oportunidad de avanzar. Cuando la adversidad dejas de ser la víctima y te convierte en el victimario de lo que te está pasando. Cuando la situación que vino para afligirte tú la usas como una plataforma para ejercitar tu fe, tu esperanza y tu tiempo de oración a Dios en el altar. Es cuando el Señor dice: mi hijo fue aprobado, mi hija fue aprobada y está listo para salir del proceso de tribulación. ¡Aleluya! Cuando tú ves al que te hizo daño y ya no sientes ese aguijón en el corazón. Cuando tú ves toda aquella situación que vino para avergonzarte, pero que ese proceso ya no te avergüenza, ahora tú lo hablas para ayudar a otros.
En algún momento de nuestra vida hemos pasado etapas horrorosas, terribles, que nos avergüenzan, que no queremos que nadie la sepa. Pero cuando tú tienes la capacidad ya de pararte aquí enfrente y de testificar y de decirle a la gente: ¿sabes qué? Yo estuve en una situación muy difícil, muy dolorosa, muy vergonzosa, pero vengo a decirte que el Cristo de la gloria me sacó, me restauró, me renovó, y si Dios lo hizo conmigo, lo hará contigo. Ahí estás listo. ¿Sabes por qué? Porque el diablo ya no tiene cómo chantajearte, ya no tiene cómo detenerte, ya no tiene cómo encerrarte, cómo frustrarte, porque has vencido la adversidad. Aleluya. Santo es el Señor. El segundo punto es la paciencia. La tribulación produce paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo que te hace permanecer en confianza y no te asusta el avance del otro. Tú tienes paciencia cuando tú sabes que al que está a la par le está yendo bien y quizás a ti no tan bien, pero tú tienes la capacidad y dices: gracias, Señor, por lo de mi hermano. Yo estoy esperando mi turno. Estoy esperando el tiempo, y estás confiada. Ya no te atormenta, ya no te avergüenza la situación. Pero el que es impaciente, hermano, es iracundo y tropieza más con la lengua que con los pies. El que es impaciente se tropieza todos los días porque reniega, porque reclama. Y está tropezándose y tropezándose y nunca puede avanzar por las palabras negativas que salen de su boca. Hermano, dejemos de tropezar con la lengua y usémosla para adorar al Rey de Gloria, para hablar, para declarar, para profetizar palabras de fe sobre lo que estemos atravesando, sobre lo que estemos viviendo. Alguien iracundo no tiene dominio, se va de la iglesia y se descarrea. Quiero tocar este punto. Hermanos, hay gente que se ha ido de una iglesia que ha estado durante un tiempo y usted le pregunta por qué se fue y no tiene argumentos para acusar a nadie. Simplemente dice: porque ahí nunca me dieron privilegio, nunca me vieron, y se van. Por impaciente se fue, porque el privilegio lo da Dios. Para que el pastor, el líder o el que está a cargo de un programa te llame a ti y te diga: hermano, haga esto, es porque el Espíritu de Dios se lo ministró en el corazón y le hizo saber que tú estabas listo para desarrollar esa misión. Hay gente que se va: es que ahí nunca me vieron, hermano. Hermano, no es que el hombre no te haya visto. Tú tienes que provocar que Dios te vea. Tú tienes que poner tu disposición ante el altar. Tienes que decirle al Señor: aquí está mi vida, mi corazón. Levantar tus manos al cielo y decirle: Señor, estoy a la orden del cielo. Y el Espíritu de Dios se le va a revelar a tu líder y te va a llamar y te va a decir: predique, cante, haga esto, haga lo otro. Pero cuando le llegue, no se corra. Amén. Aleluya. La prueba, todo lo que se adquiere debe ser probado. Dios nos prueba porque todo lo aprobado antes tuvo que ser examinado. Todo lo que nosotros utilizamos antes fue puesto a prueba. Lo mismo va a pasar contigo y lo mismo pasa conmigo. Dios quiere usarte, pero te va a probar. Amén. Y aquí se manifiesta el amor, el servicio y el compromiso que tú tienes con Dios. Ya vienes de la tribulación, ahora vas a la prueba. Ahí se prueba tu amor, tu fervor, tu compromiso. Ahí el Señor te tiene en una sala de espera. Ahí el Señor te tiene en un tiempo donde dice: vamos a ver si me amas como cuando me cantas. Vamos a ver si estás dispuesto a ir a donde me estás pidiendo que te envíe. Amén. Aleluya. ¿Por qué usted ama a Dios? ¿Le ama por lo que le da o por lo que Él es? Respóndaselo usted. La prueba es para purificarnos, para fortalecernos, para transformarnos a su imagen y para desarrollar una perseverancia y fe.
En 1 de Pedro 1:7 dice: la fe sometida a prueba, mucho más precioso que el oro fino, y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se haya de manifestar Jesucristo. ¿Cómo debe de ser hallada su fe? En alabanza, en gloria, en honra, sin importar, aleluya, las limitaciones, para conmover, para conquistar, para apreciar, aleluya, el corazón de Dios. Y quiero llegar a otro punto: la esperanza. Al punto de la esperanza. ¿Cuál es tu esperanza, iglesia? ¿Cuál es tu esperanza en este tiempo, para este año? ¿Dónde está tu mirada? ¿Está en tu recurso? ¿Está en tu habilidad, en tu capacidad? ¿Dónde está la esperanza de la iglesia del Señor? Esa esperanza que no avergüenza está en Cristo Jesús. La verdadera esperanza no es la que se da por estadística o pronósticos positivos. Cuando alguien está pasando un proceso de enfermedad extraño, quizás los médicos le dicen: mire, pero hay un diagnóstico, hay una estadística que el tanto por ciento ha podido sobrevivir. Cuando alguien ha atravesado un proceso de cáncer o de diferente, llega donde el médico y le dice: mira, la probabilidad de que tu enfermedad sea sanada o que pueda es del tanto por ciento. Y hay quienes se alientan porque tienen la probabilidad del 80, del 90 y hasta del 100%. Hay otros con el 50% se gozan. Pero cuando te dicen que es del 10, cuando te dicen que es del 15, o cuando te dicen: miren, no hay probabilidad. Su estado financiero, no hay probabilidad. Esa deuda tan grande que tenés, no hay probabilidad. No vas a poder salir adelante aquí en Nicaragua. Aquí no hay esperanza. Ese matrimonio está tan quebrantado que no hay esperanza. Ese hijo está tan metido en la droga que no hay esperanza. Ese hijo, esa hija está tan sumergida en la destrucción que el pronóstico dice que no hay esperanza. Pero la esperanza que tenemos es contra esperanza. Es sabiendo que aunque no hay, que aunque no se puede, Cristo puede cambiar las cosas. Dios transforma los diagnósticos. Alguien que le cree a Dios no trabaja con el recurso terrenal, trabaja con el recurso del cielo. Dios es el dueño del oro y de la plata. Yo recuerdo cuando a mis 16 años estaba quebrantada por una enfermedad en mi cerebro. A mí el doctor me dijo: tiene que vivir todo el resto de su vida con tratamiento diario. Eran 4 o 5 pastillas que yo tomaba al día para controlar convulsiones, para ayudar a mejorar el mal funcionamiento cerebral que yo tenía. Y me dijeron: no hay sanidad, solamente hay una estadística, un porcentaje que se controle quizás a un 80%, pero no hay cura, porque lo que tú tienes no se puede regenerar, no se puede operar, no se puede hacer nada. Y hoy, 16 años después, estoy frente a usted predicando, diciéndole que hay un Dios que cambia diagnóstico, que cambia la circunstancia. Él puede darle vuelta a la situación, aleluya, y hacer algo a tu favor. Es el Dios que creemos nosotros, no por diagnóstico, no por estadística, es porque Dios está con nosotros. Tienes un negocio y las ventas están bajas, ok, las ventas están bajas, pero mi fe no está baja porque yo dependo del Señor. Y al final de la semana tú no sabes ni cómo vendiste, ni qué hiciste, y el dinero te rinde y te sobra y haces más cosas, muchas veces con menos que con lo que haces teniendo más. Hay gente que es más productiva con menos que el que tiene más. ¿Sabe por qué? Porque tiene fe, porque tiene esperanza, porque tiene al Dios de la gloria, ese Dios todopoderoso que hoy está aquí para su vida. ¡Aleluya!
Santo. Romanos 5:5 dice, aleluya, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado. La esperanza en Dios no te va a avergonzar. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, de qué manera Dios lo tendrá que hacer. Solo sé que los que miraron a Él, los que confiaron a Él, fueron alumbrados y no son avergonzados, dice la palabra del Señor. Aleluya. Tenemos un ejemplo en la Biblia, Abraham. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cuál era la fe de Abraham? Él quería tener un hijo y Dios le dijo que le iba a dar ese hijo. Y no solo ese hijo, le dijo que iba a ser una nación muy grande. Esa era la esperanza de Abraham. Pero ¿cuál es la contraesperanza? Uno era un anciano, no podía engendrar. A eso súmele que su esposa también era anciana y estéril. Súmele otra contraesperanza, que científicamente ahí no había nada que hacer. Ahí no había un té que le ayudara a la mujer, ¿verdad?, a ser fértil. Ahí no había terapia, ahí no había nada. Ahí eso estaba muerto. ¿Usted me está entendiendo? ¿Cuál era la contraesperanza de Abraham? El tiempo. 75 años Abraham y Dios le dice, te voy a dar un hijo y de él una nación, y pasan 25. En ese tiempo de espera ellos cometieron un error, se adelantaron, se desesperaron, y usted sabe que ahí vino Ismael, que ese es otro tema, hermano. Es otro tema. Pero lo que quiero llegar a decirle con esto, la contraesperanza de Abraham era mayor que su propia esperanza. Yo te pregunto, iglesia, ¿cuál es tu contraesperanza esta mañana? ¿No tienes nada? ¿Estás enfermo? ¿Se te salieron las cosas de las manos? ¿Cuál es tu contraesperanza? Vamos, piensa un momento. Reflexiona un momento, tráelo a memoria. Yo no conozco tu vida, el Señor la conoce. ¿Cuál es tu contraesperanza en esta mañana? Y ponte de pie, por favor. Piensa un momento cuál es tu contraesperanza. Pero aún creemos en esperanza contra esperanza, amén.